chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a contar la historia bíblica. Pero para contar la historia bíblica vamos a hacer un repaso de todo lo que vinimos viendo en este tiempo, ¿sí? Estamos viendo la historia de Josué. Josué fue quien reemplazó a Moisés después que él murió. Moisés había guiado al pueblo por 40 años por el desierto, pero no llegó a la tierra prometida. Y Josué tenía esa tarea tan grande, que era llegar al pueblo a la tierra prometida para conquistar esas tierras que Dios les dijo que se las iba a dar. Y vamos a repasar un poco. Este es Josué. Como lo verán y como ya lo vimos, él está preocupado, triste, porque no sabe cómo va a hacer para guiar al pueblo. Y también estaba triste porque él amaba a Moisés como si fuera un padre. Pero mientras Josué estaba pensando, Dios le habló. Y le dijo: Josué, no temas, esfuérzate y sé valiente, que yo voy a estar contigo donde quieras que vayas, te voy a acompañar todos los días de tu vida. Lo único que Dios le pide es que él lea el libro de la ley, o sea, que lea la Biblia todos los días y que no se aparte de su ley, que siempre cumpla su ley y que esté con él y que crea en Dios. Entonces Josué se queda tranquilo porque sabe que esta misión de llevar al pueblo de Dios, que eran miles de personas, hacia la tierra prometida, él no la iba a hacer solo, sino que Dios iba a estar con él en todo momento y que la obra iba a ser de Dios. Entonces Josué ordenó al pueblo que se preparara, que en 3 días iban a salir. Mientras el pueblo se preparaba, Josué envió a unos espías a Jericó. Jericó era la primera ciudad que ellos iban a encontrar cuando cruzaran el río Jordán, ¿sí? Entonces envió 2 espías para ver cómo era la ciudad, cómo era la gente. Estos espías recorrieron la ciudad, después necesitaron una casa en donde quedarse y se alojaron en una casa de una mujer que se llamaba Raab. Pero ¿qué pasó? Llegaron los guardias y trataron de atrapar a estos 2 espías. Pero Raab los escondió y después que los guardias se fueron a buscarlo porque Raab le mintió que ya se habían ido, los hizo salir por una ventana, por una cuerda, porque la casa de Raab daba contra el muro de Jericó. Jericó era una ciudad que estaba totalmente amurallada, tenía un muro enorme alrededor, estaba toda protegida por ese muro, y en ese muro solo había una puerta que todo el mundo entraba y salía por ahí, y bueno, Raab vivía sobre el muro y había una ventana por donde hizo escapar a los espías. Pero les pidió que cuando vinieran a conquistar su ciudad, la salvaran, a ella y a su familia. Y los espías le prometieron que sí, que ellos la iban a salvar, que tenían que colgar sobre la ventana la cuerda roja por la cual ellos habían escapado. Después el pueblo tenía que cruzar el río Jordán, ¿se acuerdan que yo les dije? Y estaban preocupados porque el río estaba desbordado, o sea que el agua iba de un borde al otro. Y el río era enorme, parecía un mar, no se veía al otro lado. Pero Josué le dice a los sacerdotes que llevaban el arca que avancen sobre el río y que Dios iba a hacer un milagro. Entonces, ¿qué hizo Dios? Detuvo las aguas como con una pared invisible para que el pueblo pasara por tierra seca. Entonces todo el pueblo pasó, en el medio están los sacerdotes con el arca de Dios, que era la presencia de Dios en el pueblo, y todo el pueblo pasó en tierra seca. De allí sacaron 12 piedras, hicieron un pequeño montículo de piedra como un recordatorio de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Ahora les tocaba ir a Jericó, y esa es la historia que les toca saber hoy. Vamos a verla, ¿sí? Espérenme un ratito. Estaban los sacerdotes y los soldados, los principales del pueblo. Estaban con Josué. Y ellos se tocaban las orejas, no podían entender ni creer lo que Josué les estaba diciendo. Dios le había dado a Josué instrucciones muy precisas de lo que tenían que hacer para conquistar Jericó. Recuerden que Jericó era una ciudad que tenía unos muros gigantes, ¿sí? Que no se podían atravesar, que había una sola puerta. Entonces Dios le había dicho a Josué, y Josué le estaba diciendo a ellos, que Dios le había dicho que tenía que dar
vueltas hacia la ciudad, en la ciudad de Jericó, da vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, alrededor del muro, 6 días. Una vuelta cada día. Y el séptimo día tenían que dar 7 vueltas. ¿Sí? Esas 6 vueltas que tenían que dar y las otras 7, solo tenían que tocar bocina con el cuerno. Y todos tenían que ir en silencio. Hasta los niños tenían que ir en silencio. Y el orden que tenían que ir era primero los soldados, después los sacerdotes que tocaban las bocinas y después los sacerdotes que llevaban el arca y al último todo el pueblo, las mujeres, los niños, los hombres iban a dar vuelta alrededor de la ciudad. Mire que todos estaban extrañados, decían, ¿en serio será así? ¿Dios nos dará la victoria de esta forma? Los soldados querían pelear, decían, no, nos preparemos para la batalla. Pero Josué sabía que Dios había dicho, le había prometido que él iba a derribar los muros, o sea que Dios iba a derribar los muros, que no lo iban a hacer ellos. Solo tenían que obedecer a lo que Dios le había dicho, aunque le parecía una locura. Entonces el pueblo hizo lo que le dijo Dios. Empezaron a caminar alrededor de Jericó, de los muros de Jericó. Miren los muros. Arriba se veían los soldados, que le gritaban al pueblo, le tiraban cosas. Ellos iban en silencio, solamente tocaban los cuernos que eran como bocina. Y todos iban en silencio, hasta los niños iban en silencio. Y así lo hicieron por 6 días. Durante 6 días dieron una vuelta alrededor de Jericó. Cuando llegó el séptimo día, tenían que dar 7 vueltas, ¿sí? 6 vueltas en silencio y en la última vuelta todos tenían que, aparte de tocar las bocinas fuertes, gritar todos. Y Dios iba a hacer el milagro de derribar los muros. Miren. Acá están dando la vuelta y los papás que le dicen a los niños, hagan silencio. Recuerden que Dios pidió que hiciéramos silencio. Dice que todos se entusiasmaron cuando el séptimo día llegaron a la séptima vuelta. Cuando terminó la última vuelta, tocaron bocina fuerte y todo el pueblo, que eran miles de miles, gritaron y los muros de Jericó se cayeron. Pero se cayeron hacia adentro de la ciudad, matando a todos sus habitantes y ellos ganaron la batalla. Miren, ahí se ve. Y no tuvieron que luchar porque Dios los venció. Se cayó todo el muro. La única parte del muro que no se cayó es donde vivía Rahab. Fueron los soldados, los espías, sacaron a Rahab, a las personas que vivían con ella, y ella fue la única familia, ella y su familia fueron los únicos que se salvaron del pueblo de Jericó, porque ella había ayudado a los espías que habían ido. Qué importante aprendió el pueblo, qué importante que es obedecer aunque no entendamos lo que Dios iba a hacer, ¿sí? Ellos aprendieron que a pesar de que le pareció una locura dar vuelta alrededor de los muros de Jericó, Dios hizo el milagro, derribó los muros, ellos le ganaron al pueblo y pudieron conquistar esa ciudad. Qué importante, chicos, lo que aprendimos hoy. Obedecer la palabra de Dios, lo que Dios nos pide. Dios en su palabra dice muchas cosas hermosas para nuestras vidas, ¿sí? Y Dios nos dice entre esas cosas que obedezcamos a nuestros padres, porque nuestros padres también nos van a aconsejar buenas cosas. Entonces aprendemos hoy de esto, que el pueblo obedeció a Dios, hizo un milagro en Jericó. Así Dios también, si nosotros obedecemos, va a hacer cosas muy buenas en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo video.